Buenas tardes, amigos y amigas de la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo compartir. Hoy tenemos aquí con nosotros a Anaí Roma, que ha venido desde un pueblecito de Valencia también a vernos aquí a Barcelona, al estudio. Gracias, Anaí, un placer tenerte aquí en Barcelona y podernos ver personalmente también para compartir esta sabiduría que quieres también expresar hoy con nosotros. Un placer. Gracias a ti. Un placer estar aquí. Anaí es terapeuta y coach sistémica. Así es. Anaí, ¿cómo definirías la psicoterapia práctica integrativa que ofreces? Vamos a ver. Para poder definir lo que yo hago necesito comenzar contándote lo que yo soy, en realidad, o de alguna manera empezar por ahí, ¿no? ¿Quién es Anaí? Yo me acuerdo, mira, los eseños decían que a los niños no había que forzar sus caminos, sencillamente lo que había que hacer es observarlos y ver cuáles eran sus talentos naturales para a partir de allí potenciarlos, ¿no? No había que interferir aparentemente con sus talentos naturales. Yo me acuerdo, yo tendría 4, 5, 6 años y yo ya sabía que se empezaba a desarrollar dentro mío, ahora lo veo desde mi mirada adulta obviamente, una suerte de intuición, ¿no? Por supuesto que un niño de 4, 5, 6 años no sabe lo que es la palabra intuición y muchas veces ni siquiera un adulto, ¿no? Pero yo sí comenzaba a ver, por ejemplo, cómo había cosas que ocurrían en el seno familiar. Fíjate que León Tolstoy decía en Ana Karenina que todas las familias felices se parecen unas a otras y las infelices lo son cada una a su manera, ¿no? Mi familia tenía una forma particular de ser infeliz, ¿no? Que era no conectar con la intimidad, algo que era bastante común por aquellos tiempos, ¿no? O sea, nadie hablaba de lo que sentía, de lo que ocurría, de lo que pasaba. Las emociones estaban como vedadas, ¿no? No se podía hablar de eso. Sin embargo, cuando había enojos, los padres muchas veces trasladaban las frustraciones que sentían a través de un golpe, a través de un grito, cosas que por ahí le pasaban a ellos mismos, lo volcaban en los hijos, por ejemplo. Entonces, no es que las emociones no se canalizaban, solo que se canalizaban por lugares errados, ¿no? Entonces yo sentía en esa edad, por ejemplo, me acuerdo muy bien en una oportunidad que mi madre estaba mirando una película, mejor dicho, estaba el televisor encendido, y ella estaba llorando, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué lloras, mamá? Y me acuerdo que miró el televisor y dijo, porque se murió Mary, que ni siquiera se llamaba Mary la protagonista, pero ella lloraba supuestamente porque se había muerto la protagonista. Entonces, yo ya en ese momento ya percibía que no me estaba diciendo la verdad, ¿no? Había algo ahí, sin tener la capacidad, ni la mente, ni las condiciones para poder comprender eso, que había algo que era incoherente, ¿no? Después, cuando empecé el primario, la escuela, también me di cuenta de cómo eran mis compañeritos, ¿no? Algo que nos pasa mucho a todos. Si tú, Alex, piensas y te vuelves a encontrar con tus compañeros del primario, te vas a dar cuenta que eso que intuías de ellos no ha cambiado mucho, porque en esencia somos todos los mismos toda la vida. Lo esencial está ahí, ¿no? Yo sabía el que era complicado, el que me iba a pegar, el que se me iba a acercar por bondad, el que iba a ser distante. Era como un registro que yo iba teniendo en relación a algo que se empezaba a despertar dentro mío. Después, adolescencia, primera adultez, estudié turismo, después estudié psicología, y todas las carreras que yo iba haciendo no terminaban de dar respuesta en relación a esto que yo sentía por dentro, ¿no? Y la pregunta que siempre me interpelaba era, ¿a qué te dedicas? Yo creo que es una pregunta que muchos de nosotros, sobre todo los que estamos en el mundo del hemisferio izquierdo, y no lo digo por el país, sino que lo digo por el predominio que tenemos en relación a cómo vemos la vida, nos incomoda, ¿no? Porque yo, como no soy mi tarea, soy mucho más que mi tarea, cuando tú me preguntas qué es la terapia integrativa, yo tengo que decirte primero esta primera parte, porque hasta que yo no descubrí quién era, no sabía lo que estaba haciendo. Y claro, cuando uno usa la palabra integrativo, generalmente se usa para definir lugares no comunes, ¿no? Como no sé qué soy, entonces soy un rejunte de lo que no sé qué soy, ¿no? Y eso tampoco me terminaba de definir, ¿no? Hasta que aparece, más o menos hace unos 15 años, diría yo, más o menos, todo este input, toda esta potencia relacionada a lo cuántico, ¿no? Entonces todo comenzó a ser cuántico. Digo cuántico y miro el universo y digo, claro, ya no era universidad, la universidad tiene que ver con la universalidad también. Sin embargo, la universidad a mí me segmentaba, ¿no? Me convertía en licenciada en turismo, licenciada en psicología, coach o lo que fuere, ¿no?
Sin embargo, cuando aparece esta mirada y conceptos tan potentes como por ejemplo el efecto observador, donde yo podía colapsar mi realidad y empezar a ver mi realidad en relación a lo que yo sentía por dentro, lo que yo quería que fuera esa realidad, el curso de milagros, la plasticidad neuronal. Yo siempre desde chiquita escuché que uno no podía cambiar y que las neuronas se morían. Yo cuando empecé a escuchar el concepto de plasticidad neuronal, para mí fue maravilloso. Primero, por frustración en relación a mi propia historia como hija. Y después, por frustración, en relación a mi propia historia como madre. Porque yo, cuando pensaba en tantas cosas que hice con mi hijo, ¿no? Siempre desde el amor, el perdón y toda esa historia, ¿no? Pero de todas maneras, yo dije, hay una oportunidad. Hay una oportunidad de generar nuevos circuitos de cambio. Para mí eso fue muy potente. Y después, sin lugar a dudas, la epigenética. Digamos, la epigenética, el hecho de que uno saber de que al cambiar sus pensamientos, cambiar su vínculo, cambiar sus vínculos, su alimentación, su lugar y demás, uno podía influir, ¿no? en la naturaleza humana. A mí eso, yo creo que literalmente me salvó porque toda mi familia se murió. Mi mamá, mi papá, mi hermana. Y yo estoy aquí, emigrada, conmigo, digamos, ¿no? Y si yo hubiera tenido que ser hija de esa genética, ¿no? Antes era muy determinista el concepto que uno tenía en relación a las cosas que no pasaban en nuestras células, ¿no? Bueno, la epigenética para mí fue una de las cosas que más me abrió la cabeza. Con todo esto que te cuento, empecé a hacer formaciones, lógicamente, buscar personas que tuvieran, digamos, de alguna forma el conocimiento para canalizar en relación a esto. Y aparecen 5 leyes biológicas, bioneuroemoción, decodificación biológica, transgeneracional, vortex healing y últimamente hipnosis clínica reparadora, EMDR, o sea, herramientas que también me permitieron empezar a mirar al ser humano desde otro lugar. Hasta que pude finalmente darme cuenta, que no es poco, de lo que hacía, ¿no? Y ahí llegué a la conclusión de que lo que hacía tenía mucho que ver con lo que yo era, ¿no? Vamos, darme cuenta de que lo que yo estaba ansiando es comprender al ser humano, darme cuenta de cómo era el ser humano, ¿no? Y al mismo tiempo darme cuenta de cómo era yo, porque solamente me podía ver en relación a un vínculo, ¿no? Entonces yo hablo de psicoterapia integrativa y práctica porque por un lado integro todo lo que tiene que ver con cuerpo, mente, emociones y energía. Yo no estoy de acuerdo con hacer una terapia energética si antes no se pasa por una etapa simbólica. Pues hay tanta gente que está se pierde y no está en este plano. Porque yo me acuerdo que hice un curso, el de Vortex Healing, que hablaban de tomar conciencia, ¿no? Entonces se tiraban a todos al piso. Me parece muy poderosa la técnica en sí, pero si yo no aterrizo, yo creo que hay un libro oculto de la Cábala que dice esto, ¿no? Corre y regresa, porque si no, hay mucha gente que se fuga en lo emocional, en lo espiritual y no pasa por lo emocional y simbólico, ¿no? El bebé primero llora y después dice mamá. Dios dijo, Dios no dijo, Dios pensó, meditó, vibró, no, Dios dijo. Por lo tanto, la palabra yo creo que es muy importante cuando tiene o cuando encuentra cauce en una explicación, en una comprensión, ¿no? O sea, yo creo que, calculo que tú has hecho terapia alguna vez o has tenido tus tomas de conciencia, ¿no? Cuando uno toma conciencia, te vibra todo el cuerpo, o sea, sientes algo, que dices, ¡ay, Dios! Yo cuando comprendí lo que a mí me había determinado el hecho de que mis padres esperaran un varón, y acá estoy yo, comprendí toda mi energía masculina puesta al servicio de la vida, ¿no? ¿Por qué? Y porque de alguna forma la lealtad que yo tenía para con ellos, que sigo teniendo, pero ahora para conmigo, era tan grande que yo necesitaba convertirme en eso que ellos anhelaban. Yo, como tantas otras personas, que, bueno, que seguimos las prerrogativas de nuestros padres, ¿no? Entonces, en principio, estas 4 áreas, ¿no? Integrativa por la mirada. Una tiene que ver con lo biológico, lo orgánico, lo emocional, lo mental y lo energético. Pero por otro lado, porque lo abordamos desde 2 lugares. En principio, por la conciencia. Yo llego aquí, te digo, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Vengo de Argentina, vengo de Valencia, ¿no? Soy Anaí Roma, me siento, un ego tengo que ubicarme para estar aquí en esta 3D. Pero por otro lado, hay un 95%, 97%, no importa, pero es en esencia lo que somos, que está pujando para vivir en este plano, ¿no?
Digamos, como que de alguna forma tenemos ese sí mismo que está cuerpo a cuerpo con el ego para intentar manifestarse, ¿no? Entonces tenemos una fuerza inercial, ancestral, muy poderosa, que nos puja a ser como quisieron que fuéramos. Pero por otro lado, se empiezan a abrir como el Tetris, ¿no? El jueguito, no sé si acá se usa el Tetris, pero bueno. Sí, también, y tanto. Un montón de planos en los cuales nuestro ser es como dice Rumi, ¿no? El Dios se manifiesta a través de nuestras grietas, ¿no? Ahí aparece Dios, ¿no? En lo que en esencia somos. Entonces, la parte consciente y la parte inconsciente. Y después también integrativa por la metodología que utilizo, digamos. Yo no puedo hacer solamente entrevistas diagnósticas cuando en realidad hay últimamente un montón de baterías y algunas de ellas muy poderosas de acceso al inconsciente, entre ellas la hipnosis, el MDR, el transgeneracional, la programación neurolingüística, la línea de la vida, terapias de energía, las técnicas proyectivas, también la entrevista en profundidad, pero definirme es limitarme, por lo tanto, a falta de un concepto mejor, lo llamé psicoterapia práctica integrativa, ¿no? Y últimamente, así como un bebé dicen que viene como una tabula rasa y empieza a escribir su historia a partir de allí, más allá de que esto yo no comparto plenamente, pero bueno, también creo que cuando un ser humano es puesto en grupo, también es de alguna forma una tabula rasa que comienza a proyectarse a través de lo que va sucediendo en las dinámicas grupales. Entonces, últimamente estoy trabajando mucho más en lo que tiene que ver con lo grupal, ¿no? Porque encuentro que en este momento mi ser me está pidiendo un poco más. Esto lo vemos mucho en AIC, todos los que hemos hecho algún encuentro, algún taller, algún encuentro con más personas, o vosotros como profesionales que lo tenéis más por la mano, la energía del grupo no tiene nada que ver. Es muy poderosa. Cambia mucho también y también descubres facetas de ti que quizás estaban ahí como dormidas o desconocidas, ¿no? Y una persona que quizás aparentemente no conoces, sí, te despierta también esa cosa dentro tuyo también. Sí, por resonancia, por oposición, de pronto, no casualmente de todo el grupo, hay alguien que me da, acá dicen repelús o te da como algo, y bueno, a ver, desde allí vamos tirando el hilito y sabemos que ahí hay juego de proyecciones, sombras, ¿no? Entonces es muy interesante lo que ocurre en lo grupal, ¿no? Aparte, por algo la escuela, uno aprende en la escuela, ¿no? Uno aprende en grupo, uno tiene lo gregario, es muy potente en el ser humano, por lo tanto, ¿por qué no sería la educación emocional o la gestión emocional en el ser humano? Lo aprendemos de ahí también, ¿no? En una horizontalidad plena, ¿no? Nadie se ubica arriba de nadie, estamos en una época en donde se terminaron los mentores, ya no hay mentores, ya es uno mismo el mentor. La palabra gurú quiere decir luz y oscuridad, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy integrando mi propia luz y mi propia oscuridad? No, oscuridad y luz, ¿eh? ¿Cómo voy integrando esa sombra? Entonces, yo soy mi propio gurú y desde allí acompaño a las personas que quieran, que vibren, que les resuene, a poder integrar también sus propias sombras, ¿no? ¿Y qué papel jugaría la espiritualidad en tu enfoque terapéutico? La espiritualidad tiene muchas acepciones, ¿no? Si bien hay personas que pueden definir la espiritualidad como una única cosa, yo en mi cosecha, digamos, o mi experiencia, o mi forma de percibirla y de verla, en principio saber y sentir que hay un para qué, ¿no? Que nada de lo que hacemos no tiene un porqué y un para qué. Desde el golpe que me di en el dedo gordo del pie hasta estar aquí contigo, en este lugar, todo tiene un porqué y un para qué. Por eso también uno de los nombres alternativos de mi terapia era la terapia del para qué, ¿no? Porque yo puedo venir a hablarte de que, no sé, de que me divorcié y mirá lo que me hizo, bueno, ¿qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Con qué conecta todo eso, ¿no? El para qué te sucedió eso, ¿no? Y siempre el sentido es evolutivo, absolutamente todo lo que nos pasa es una energía benigna que se pone al servicio de nuestra evolución, por más que no nos guste, que suframos, etc. Y lo segundo, saber que hay una inteligencia superior detrás de todas las cosas, ¿no? Es como que en un momento de la vida estamos como pollos sin cabeza, ¿no? En otro momento nos ponemos la cabeza de los condicionamientos, lo que los demás nos dicen que seamos, las etiquetas y todo. Soy psicóloga, soy madre, soy amiga, soy esposa, soy hija, bueno. Y después nos ponemos la corona, ¿no? Y la corona tiene que ver con este dote de monarquía, que en realidad eres rey de tu propio reino.
en donde ya las prerrogativas las tienes tú hacia ti mismo, ¿no? Entonces ya eres tú el que se va marcando su propio reinado, sus propias normas, su propio límite. Entonces es Dios a través de mí, ¿no? O la divinidad a través de mí, la porción del todo que yo represento, ¿no? Entonces eso tiene que ver con parte de lo que se entiende por espiritualidad, ¿no? Y el tercer aspecto, y no menos importante, tiene que ver con la compasión y tiene que ver con el amor que yo dé a los demás, ¿eh? El amor en términos vibracionales, el amor como concepto divino, no estoy hablando del amor romántico, ni el amor ni siquiera de la amistad. Estoy hablando del amor que mueve todas las cosas, ¿no? El saber que hay un humano del otro lado, que de alguna forma yo puedo resonar con esa divinidad porque venimos del mismo lugar, ¿no? Que es el todo. Entonces, esa es la espiritualidad que por lo menos a mí me alivia, diría, a mí me alivia sentir, ¿no? Que hay una espiritualidad que me acoge, ¿no? Que me acompaña, que soy eso, pero que soy más eso, más que eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa sería la idea. A mí me fascinan ahí el hecho de que todos venimos de la fuente, todos tenemos ese derecho divino, ¿no? Y en cambio venimos aquí a complicaros mucho la vida, ¿no? Y me pregunto todos los días por qué el ser humano, en general, y me incluyo yo muchas veces, ¿no? Nos empeñamos en complicarnos tanto las cosas del día a día, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos toda esta información dentro ya, porque al final muchas veces se trata más de recordar en sí. Sí. Había un libro, yo no lo voy a contar bien, pero era algo así, era no sé si era en la caverna incluso, de Aristóteles, decía que había algunas personas que para olvidar de dónde venían habían tomado de un río, ¿no? Y que algunas no habían tomado lo suficiente porque en realidad todavía recordaban su origen, ¿no? Entonces no terminaban de encarnar, o no terminaban de ubicarse en este mundo. Y por eso la vida, como decía Hermann Hesse, nosotros tenemos como una dimensión de más, ¿no? No era solamente la vida de lo que nos pasa, sino hay algo más que nosotros percibimos que no sabemos dónde ubicar. Entonces, esa complicación que tú refieres, en realidad, son esas grietas de Dios, son esos pedacitos, esos lugares donde Dios se mete, pero como nos quedamos apegados, entonces no lo podemos trascender, ¿no? No podemos ver que eso se pone en servicio o en disponibilidad para que nosotros podamos evolucionar, ¿no? Yo creo que hay dos temas que son fundamentales en la evolución del ser humano sufriente, ¿no? Uno es el apego y el otro es la culpa, ¿no? Son temas de relación que aparecen, te diría que en el 80 y pico %, si yo tuviera que hacer una estadística, del ámbito del consultorio, ¿no? Es decir, todos los temas que yo he visto, y no es el apego, uno dice el apego a una persona, también es un pensamiento, no se puede apegar también a lo que piensa, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que trascender eso, yo cuando vine a España, que vine hace 1 año y medio a España, casi 2 años, me encontré con que yo no podía validar mi título de psicóloga, y no podía tener mi casa, y no podía tener mis amigos, y no tenía nada de lo que yo tenía como conocido. De las comodidades conocidas que tú tenías ahí en Argentina. Claro, bueno, hice un curso de coaching, soy coach sistémico, bueno, soy terapeuta, nadie me quita el conocimiento, pero yo no puedo usar mi título, digamos, ¿no? Entonces, eso para mí fue una experiencia, un golpe directo al ego, porque de todo lo que yo era, lo que más era psicóloga, ¿no? Entonces, esto lo abro porque yo entiendo que hay muchas personas que se encuentran en esa condición de que de pronto no tienen esa etiqueta. Lo mismo aplica a personas que se han divorciado, que dicen, ¿ahora qué hago? Soy sola. Digamos, por algo el idioma castellano es tan rico, ¿no? Y tenemos el soy y el estoy. Entonces tú puedes ser, en realidad, la noticia es que siempre somos solos. No hay nadie que pueda vivir ni el dolor, ni la angustia, ni la tristeza, ni tampoco la felicidad, ni el dolor de barriga, ni nada. Entonces, poder trascender el apego es darnos cuenta de esto, ¿no? De cómo uno puede convivir con ese malestar e integrarlo como sombra para poder sentirse pleno, ¿no? Entonces, y después la culpa que es un veneno para muchas personas que de pronto sienten que no saben lo que sienten, ¿no? Porque la culpa es como una unidad de medida. La culpa, como somos seres gregarios, antropológicamente, la culpa en realidad se instaura para que no nos alejemos mucho de la tribu.
¿no? Entonces hay adultos mayores que de pronto dicen, bueno, tienen 50 años y dicen, bueno, tengo que ir a la casa de mis padres este fin de semana. ¿Tengo ganas? No. Y bueno, voy porque si no la vieja que ya puso los fideos, ¿no? Entonces, y vas por culpa. Entonces, ¿cuál es, digamos, esa? Es una unidad de medida, ¿no? ¿Cuánto me alejo? ¿Cuánto me acerco? ¿No? Por eso la culpa neurótica se sostiene, es como una adicción. Siento culpa, me aguanto, ¿no? Es como una adicción, hasta que va a llegar un momento que quizá no sea tanto y quizá puedas comprender que hay otras cosas en juego, ¿no? Bueno, pero va como ejemplo a lo que tú decías en relación a cómo nos complicamos a veces la vida, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto. Has hablado de los gurús, creo que es muy importante lo que comentabas, ¿no? De que es momento de coger las riendas de nuestras vidas y en tal caso, en un momento dado, alguien que nos acompañe sin crear esta dependencia. Hablando de autonomía emocional, explícanos qué importancia tiene precisamente esta autonomía emocional en el proceso de sanación de las personas. Sí, yo te agradezco muchísimo esta pregunta porque para mí es crucial para poder comprender desde qué lugar yo veo las terapias, los abordajes y todo lo que hago en mi vida, ¿no? En principio porque si uno googlea la palabra adulto, lo que vas a encontrar son cuestiones relativas a la responsabilidad, a pagar las cuentas, a cumplir determinada edad, ¿no? Pero no se habla mucho de lo que tiene que ver con la adultez emocional. Una palabra que inventé yo, que en realidad no es porque haya inventado la palabra, sino porque no existe en realidad como unión, que es un adulto cosmogónico, digamos. Existe obviamente la palabra cosmogónico, pero no relacionada al adulto. Y es un adulto que trasciende sus propias fronteras, ¿no? Que al conocer al universo se conoce a sí mismo, ¿no? El cosmos se conoce a sí mismo. En este pueblito en el cual me encuentro viviendo, Viver, lo que me llamó la atención es que había en el ayuntamiento un cartelito que decía formación de personas adultas, ¿no? Cuando veo el programa, por interés, veo que había computación, idioma, cocina, baile o otras cosas más, y por supuestísimo que no había nada relacionado al mundo emocional, ¿no? Entonces, seguramente lo habrás escuchado esto, últimamente se dice mucho de que de niños se nos enseñan muchas cosas, pero no se nos enseña a conocernos, ¿no? Se nos enseña matemáticas, geografía, pero nadie te enseña a conocerte a ti mismo, ¿no? Pero es que seguimos cometiendo el mismo error, porque llegamos a la edad adulta, adultos, y sin embargo tampoco se nos enseñan esas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de adulto emocional, básicamente, ¿cómo lo definiría? Como una persona que ya pudo, no voy a decir perdonar a los padres, porque acá perdonar o no perdonar no es la cuestión, pero el tema es que ya pudo empezar a generar un guión de vida, una trama de vida que no sea reactiva a la educación que recibió, ¿no? Por ejemplo, en mi casa se usaba mucho esto, era un valor que la mujer supiera hacer de todo, ¿no? Que pudiéramos, ¿viste?, ir por la vida como amazonas, ¿viste? Pues me di cuenta de que en realidad muchas veces me complicaba la vida eso mucho más de lo que me la facilitaba. Y durante muchos años seguí en ese precepto, ¿no? Después me ubiqué en la otra línea, con lo cual seguía obviamente en la lealtad de mis padres. Hasta que dije, no está mal ser así, pero yo estoy eligiendo ahora más mi propio guión de vida, ¿no? Entonces, ya dejar de ser reactivo a los pares de la infancia. Por eso hay personas, como te digo, de 40, 50 años, que se encuentran con los padres y les pasa lo mismo que Superman cuando se encontraba con la kriptonita, perdía todos los poderes, ¿no? Entonces te parás delante de un hombre de 90 años y decís, hola papá, ¿cómo estás? Y estás como nervioso que te va a retar, ¿no? Y voy a decir, bueno, el adulto tiene que convertirse en adulto en algún momento, ¿no? Esto es mucho más común, Anaí, perdona, de lo que creemos. Mucho más común, precisamente porque falta educación afectiva. Mucho más común, ¿no? Hay padres que se sienten hijos de sus hijos y padres que se sienten como niños delante de los adultos mayores. Entonces, esto es lo que hay que regular, ¿no? Un adulto emocional, por ejemplo, no triangula. Es otra característica, la triangulación en el adulto, ¿no? Yo tengo un problema contigo, automáticamente, ¿qué hace una persona, no? Sobre todo las mujeres hacemos esto, que somos más dialógicas, más, bueno, llamamos a otra. Mirá lo que me dijo esta, mirá lo que... O tuvo un problema con un hijo y llamo al otro, mirá lo que me hizo tu hermano, ¿no? O tengo un problema con mi padre y se lo cuento a mi madre. Las madres con el problema con el padre se lo cuentan al hijo, ¿no? O a la hija. Entonces, hay mucha triangulación en el adulto que todavía no aterrizó
en la adultez emocional. Esa es una característica. Dejas de triangular, aunque obviamente sientas el impulso, ¿no? Los impulsos son mucho más autodeterminados, no son impulsos compulsivos, ¿no? En el sentido, oh, te llamo. No, puedo permanecer, puedo quedarme, que sea un ratito dentro de mí, hasta que esa información se pueda sentar en mi interior. Y pasa, porque en realidad pasa, ¿no? Cuando podemos convertirnos en nuestros padres y en nuestras madres de nosotros mismos, ¿no? Hay varias características en lo que tiene que ver con un adulto emocional, ¿no? Sobre todo la idea esta de que pudo cerrar ciclos de una manera sana, diría yo, ¿no? Fíjate que la vida del ser humano se puede comparar con los ciclos, ya que hablaron de estrella, ¿no? Con los ciclos de las estrellas, ¿no? Nosotros tenemos primero una primera estrella que es la estrella azul, que tiene impulso, ¿no? Que quema todo, que es hasta los 20 años, digo. Después tenemos la estrella amarilla, que es nuestro sol, que ya puede albergar vidas, ¿no? Ahí podemos pensar entre los 30, 50, más o menos, ¿no? Donde podemos tener proyectos e empezar a integrarlos, ¿no? Como si fueran planetas. Después tenemos la estrella roja, que la estrella roja en realidad es la etapa en la que yo siento que estoy, es una etapa en la que ya los proyectos maduraron, ya me recibí, ya tuve hijos, ya hice un montón de cosas, y ahora viene una etapa para regar esos proyectos, para poder trascenderlos y darlos a conocer y transmitirlos, es otro momento, ¿no? Si esto funciona en el adulto emocional, esto se convierte en supernova. Entonces la supernova es la que va a dar luz a todo el universo, donde tú puedes llevar esta información a todo el mundo, ¿no? Es vista por todo el mundo, por todo el universo, ¿no? Pero también puede pasar que te conviertas en una enana blanca, ¿no? En donde hay personas que les duele el éxito del otro en su propio fracaso. Uno conoce a estas personas, ¿no? Incluso para con los hijos. Yo he asistido madres que me han dicho, pero que han competido con sus hijas, mujeres de 40 que compiten con las hijas de 20, ¿viste? Entonces no han logrado esta adultez emocional, esta trascendencia, en donde sepas que eso igualmente se continúa para prepararnos para morir, ¿no? Que es otra etapa diferente, ¿no? Entonces, las personas adultas integradas son personas a su vez que han podido cerrar estos ciclos vitales, ¿no? Y que se encuentran en una mirada mucho más serena en relación a las cosas de la vida. No quema la vida, ¿no? Como quemaba antes, ¿no? Entonces se vive de otra manera, ¿no? Anaí, tienes ahora mismo 2 talleres en marcha, uno que inicia el próximo 15 de agosto, que veremos también aquí las imágenes en pantalla, Círculo de Poder. El día 15 me comentabas de forma online. Exacto. Y el 16 presencial. Así es. ¿A quién va dirigido este taller, Anaí? A personas adultas que quieran convertirse en adultas, digamos, a personas que ya la vida les falle, ¿no? Porque lo que pasa es que nosotros tenemos 2 maneras de madurar, o por las buenas o por las malas, digamos. No hay otra, o sea, las frustraciones van a llegar de todas formas, ¿no? La peor fatalidad es morirnos sin saber quiénes somos. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en estos encuentros, ¿no? Mi objetivo es primero vernos en grupo a través de estas dinámicas y al mismo tiempo educar en la emoción, digamos, la gestión emocional, desde todo esto que venimos hablando, desde la mente, desde las emociones, desde el cuerpo y desde la energía, ¿no? Sin saltearnos ninguna, porque hoy hablaban de energía, ¿no? Porque es inexorable, yo no estoy cómoda aquí y a mí se me va a notar. Se va a notar en la manera en la que me siento, en la manera en la que hablo, en la manera en la que vibro, en la salud. Bueno, imagínate una relación crónica. Mujeres u hombres que están en vínculos tóxicos, ¿no? Como se dice, ¿no? Hay mucha información, por otro lado, mucha información en los últimos tiempos. Hay muchos terapeutas aficionados, digamos. Se habla mucho de relaciones tóxicas, de apego ansioso, apego seguro, ¿no? Y hay otras palabritas por ahí más dando vueltas, pero es que ya se pierde el sentido de aquello a lo cual va dirigido, ¿no? Entonces es importante que nos detengamos para ver cuándo efectivamente estás en una relación tóxica, los propósitos de vida. Se habla también, esto lo hemos hablado, Alex, el tema del propósito de vida, que parece que está de moda, ¿no? Cuando en realidad, yo te soy sincera, yo no sé si apunto tanto a la cuestión del propósito de vida,
más que a lo que yo quiero sentir con ese propósito. Porque puede haber... Perdona, es que esto me parece súper interesante y hay que aprender un poco también a discernir entre lo que es lo que te pide el corazón, que puede ir muy ligado a tus dones, a lo que te gusta, a lo que te hace vibrar, y luego también tu cabeza, ¿no? Que es lo que comentaba yo a veces también con otra compañera antes, el tener una estabilidad primero en esta 3D y en esta matriz que he decidido venir también aquí a vivir y a experimentarla. Entonces muchas veces ahora hay esta corriente, ¿no? De que no, tu pasión, lo que tú sientes, claro, el corazón siempre nos lleva a aquello que nos gusta, pero hay que encontrar ese punto de equilibrio también. En primero me sostengo, ¿no? Tengo mis necesidades cubiertas y a partir de ahí también me expando también, ¿no? Porque evidentemente yo también quiero evolucionar. Pero se ha confundido un poco, ¿no? Y veo mucho, el perfil de me voy por mis talentos, por mis dones, pero no arranco de ninguna manera. Sí, eso en realidad todo tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Porque incluso cuando no te vaya del todo bien, ¿no? Estamos hablando en términos eventualmente económicos, la abundancia va a llegar de cualquier lugar. O sea, va a llegar por ejemplo, te doy un ejemplo, mira, en cuanto a cuánto ganar, cuánto no ganar. Yo estoy en Viver porque a mí me prestaron un piso. Un gran amigo que conocí en Valencia me prestó un piso. Entonces, eso es abundancia también, ¿no? Digo, bueno, estoy desarrollando una tarea que ni siquiera yo sé cómo se llama, porque todavía... Es como cuando pones el Google Map, de hecho, para llegar aquí puse el Google Map y me parecían un montón de números, pero no me aparecía el nombre. No importa, voy en dirección A, aunque todavía no tenga el nombre. Hay muchos talentos que nosotros tenemos que todavía no están nombrados. Entonces, es como esto, ¿no? Por eso la palabra vocación viene de convocar. O sea, hay algo que te convoca, aunque todavía no tenga nombre, ¿no? Entonces, el punto es qué es lo que quieres sentir. O sea, yo quiero sentirme pleno con esto. A ver, voy a chequear. Estoy bien de acá, estoy bien de acá, estoy bien de cuerpo, no tengo síntomas, me siento contento. Yo vine acá con alegría. Vine acá con alegría. Para mí es más que suficiente. Eso es un montón para haber hecho el esfuerzo de venir. Bueno, voy orientada. No tenía el nombre, pero voy orientada. Después se ve, pero eso para mí es el propósito de vida. Para mí ese es. Y luego tenemos ahí el otro taller que es la pareja interna, que es un retiro de autoconocimiento, que son las fechas... Del 27 al 29 de septiembre, la pareja interna, precisamente por lo mismo, porque si no nos integramos, es a Dios rezando y el mazo dando, ¿no? Nuestro aspecto femenino y masculino, tú sabes que son potencias universales que necesitan estar alineadas, ¿no? Donde hay exceso de una, donde hay exceso o donde no están sanadas, eso se va a manifestar en la realidad. Por eso es que este retiro me pareció interesante para poder trabajar más íntimamente ese tema. Tenéis toda la información de Anaí en pantalla, aquellas personas que queráis seguir profundizando en estos temas o que os queráis apuntar a uno de los dos talleres, podéis contactar también directamente con Anaí. Anaí, muchísimas gracias por haber estado aquí en Nueva Humanidad. Ha sido un placer poder compartir contigo de forma presencial y espero que no sea la última. Gracias. Un abrazo, Anaí, gracias. Gracias. Familia, se nos acabó el tiempo, tenemos que dejarlo aquí. Gracias, darle like al vídeo, suscribiros y hasta la próxima. Un abrazo.